Bienvenido seas tú, Podcast Escucha, tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez, con Julio Suárez. Yo, Podcast Escucha, como tú ya bien lo sabes, soy Julio Suárez y tú que estás aquí presente en este episodio número 116, Podcast Escucha, te he dado tiempo. Episodio 116, te he dado tiempo. Tú puedes llamarme Julio Suárez, Podcast Escucha. Podcast Escucha, bienvenido, otro aplausote para ti, otro aplausote. Estoy tan feliz de que estés aquí brindándome tu atención esta semana, Podcast Escucha. Pues sí, güey, no sé cómo has estado bien, güey. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo has estado? Mándame un mensaje diciéndome, no, güey, pues he estado bien, güey, pues he estado bien chido, nomás esperando un nuevo episodio del podcast de Julio Suárez, güey. O dime, no, güey, pues he estado mal, han estado pasando, pues, bastantes cosas preocupantes o algunas tragedias en mi familia últimamente. Ora por mí, qué sé yo. Mándame un mensaje. Si necesitas oraciones, por favor, mándame un mensaje. Podcast Escucha. Yo estoy más que dispuesto a estar orando por ti, si es que pides mis oraciones. Pues sí, Podcast Escucha, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir en mi vida? Pues nada, casi nada, güey. Han habido algunos problemas, algunas emergencias de repente, no completamente como en mi casa, con mi esposo, no, más bien como en mi familia, ¿verdad? Entonces, pues ahí te pido también que ores por mí, güey, no seas gacho. Por favor, ora por mí, ora por mi familia, Podcast Escucha. Que estas últimas semanas de repente sí han pasado como cosas como tenemos que estar en oración, tenemos que estar acercándonos a Dios todos los días, Podcast Escucha, todo el momento. Pero si tú de repente necesitas oraciones, tú dime, güey. O huella. y yo hoy te pido oraciones por mi familia. Por mi familia, para que la mano de Dios haga milagros, para que la mano de Dios lleve a toda mi familia a su gloria, todo lo que sea para la gloria de Dios. Pero Podcast Escucha, esta semana como las semanas pasadas, estamos enfocándonos, como tú ya bien sabes, si has estado escuchando los últimos episodios, en el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y específicamente hemos estado haciendo una miniseries en los mensajes, los 7 mensajes, 7 iglesias específicas en el libro del Apocalipsis que Dios le reveló a Juan, su discípulo, el más pequeño. No, muchas veces nos confundimos, ¿verdad? No, este no es Juan el Bautista, no. Este es Juan, el hijo de Zebedeo, el hijo menor de Zebedeo, el menor de los discípulos de Jesús, pues Dios le reveló estos mensajes, ¿verdad? Y hemos estado, a ver, deja que agarro ¿dónde está mi Biblia? Acá. Hemos estado hablando acerca del mensaje a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Donde Dios básicamente dijo, pues has perdido el amor primero. Hemos estado hablando acerca de el mensaje a la iglesia de Esmirna. Hemos estado hablando del mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y hoy, Podcast Escucha, en este cuarto episodio de esta miniserie, que van a ser 7 episodios, ¿verdad? Entonces, en este cuarto episodio, estamos a la mitad exactamente, y fíjate, hoy vamos a hablar acerca de lo que Dios dice a la iglesia de Tiatira, o Tiátira, no sé la verdad cómo se pronuncia en español. La verdad tampoco sé cómo se pronuncia en inglés o en ningún otro idioma.
Podcast escucha, pero vamos a decir Tiatira, porque no veo acentos ahí y yo me imagino que así se pronunciaría. Pero si tú sabes cómo se pronuncia el nombre de esa ciudad o de ese lugar o de lo que habla el Apocalipsis en el capítulo 3, no, en el capítulo 2, versículo 18 en adelante, pues mándame un mensaje diciéndome, no, pues se dice Tiatira o Tiatira, qué sé yo. No sé cómo se... Aquí le vamos a decir Tiatira. Pero podcast escucha. Te voy a ser completamente sincero. El mensaje de esta semana, el mensaje que Dios ha estado hablando a mi corazón y que yo pienso que Dios también quiere decirte a ti. Está como... Yo sé que la semana pasada se escuchó como regaño, pero el de hoy suena como una advertencia. Podcast escucha. El mensaje de esta semana suena como una advertencia de Dios para mi corazón. Y yo pienso que también para ti que estás escuchando este episodio. Un mensaje como un warning. Pon atención, güey. ¿Verdad? Porque esta semana... El mensaje, cuando estaba leyendo el mensaje de Jesús para esta iglesia de Tiatira, o de Tiatira, llamó muchísimo mi atención una frase donde Jesús básicamente le revela a Juan, su discípulo, que a esta iglesia quiero que le digas esto. Primero le dice cosas buenas, ¿verdad? Porque Dios siempre viene como no nomás te estoy juzgando por juzgarte. Tienes cosas buenas también. Y mira, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Pero como veíamos en capítulos atrás, ¿verdad? Pero tengo una cosa contra ti. Y a esta iglesia, Jesús le dice básicamente, es que te he dado tiempo. Te he dado tiempo de que te arrepientas y no has querido. Y ese mensaje, podcast escucha, por el cual titulamos este episodio 116 del podcast de Julio Suárez, con Julio Suárez. No seas payaso, Julio. Te he dado tiempo. Es porque hoy Dios, literalmente, esta semana, mi corazón ha estado diciendo, Julio, te he dado tiempo. Te he dado tiempo de que te arrepientas de este pecado. Te he dado tiempo de que te arrepientas de esta cosa que estás haciendo una y otra vez. Te he dado tiempo de que te arrepientas de tu arrogancia. Te he dado tiempo que te arrepientas. Te he dado tiempo. Si no te arrepientes, ahora que ya te dije que te he dado tiempo, si no te arrepientes van a haber consecuencias. Y podcast escucha, el mensaje de hoy es una advertencia. Una advertencia fuerte, grande, importante. Pero básicamente quería compartir contigo, podcast escucha, este mensaje. Básicamente... sí, güey. Hoy Dios nos quiere recordar, me quiere recordar a mí, te quiere recordar también a ti, podcast escucha, que si tú sigues con esas malas acciones, si tú sigues con esos malos hábitos, si tú sigues con esas adicciones, todo eso tiene consecuencias. Como en otra parte de las Sagradas Escrituras dice, vas a cosechar lo que estés sembrando. Y si en tu vida estás sembrando cosas malas, de repente llega el tiempo donde, pues no, pues si estás sembrando cosas malas, vas a cosechar cosas malas. Si estás sembrando cosas buenas, vas a cosechar cosas buenas, ¿verdad? Fíjate lo que dice la palabra en este mensaje fuerte, podcast escucha, que Dios estaba compartiendo a mi corazón esta semana. Del libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18. En adelante, dice la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Así habla el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego y cuyos pies parecen de bronce brillante.
Conozco tu proceder, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y tus últimas obras, más numerosas que las primeras. Este versículo podcast se escucha si tú piensas que Dios no aprecia cuando te esfuerzas, que Dios no aprecia cuando tú tratas, que Dios no aprecia. Si tú piensas, podcast se escucha, que Dios no admira, no se da cuenta de tus buenas acciones hoy en este episodio número 116 de tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez. Hoy Dios te está diciendo: yo veo todas esas cosas, yo aprecio todas esas cosas. Quiero leer Quiero leer este versículo otra vez, podcast escucha, porque Dios aquí se muestra como un padre tan tierno, como diciéndote primero: yo sé todo lo bueno, yo veo todos tus esfuerzos, yo veo que no quieres ser una mala persona, yo veo que estás tratando, yo miro eso. Fíjate lo que otra vez dice la palabra de Dios, repitiendo el versículo 19. Conozco tu proceder, tu amor. Conozco tu amor, dice Jesús hoy a tu corazón. Conozco tu fe, conozco tu servicio, conozco tu perseverancia y tus últimas obras, más numerosas que las primeras. Como Dios hoy diciéndote: yo sé que estás aún, tú sabes y eres consciente de que de repente últimamente has estado haciendo más cosas buenas, y dice Dios: hoy yo te quiero decir que yo conozco esa parte de tu vida. Yo conozco que de repente, usualmente tú no eres la persona que donas dinero, que ayudas al que no tiene casa, que ayudas al que no tiene ropa. Yo sé que piensas que yo no te he visto, pero sí te he visto. Yo he visto que últimamente tus obras buenas han sido hasta más numerosas que antes. Y eso, hoy Dios te quiere decir: eso lo veo y me agrada. Y estoy feliz contigo por esas cosas. Es lo que Dios está diciendo hoy. Es lo que Dios está diciendo hoy. Pero fíjate lo que dice después en el versículo 20 en adelante. Pero tengo contra ti que dejas actuar a tu Jezabel. Dejas actuar a tu Jezabel. Dejas que tu Jezabel, o que tu Jezabel más bien, así se dice en español, Jezabel, ¿verdad? Estás dejando actuar a tu Jezabel. Estás dejando actuar a esta mujer que se llama profetisa. Seguimos leyendo. Dice, pero tengo contra ti, del versículo 20 en adelante, pero tengo contra ti que dejas actuar a tu Jezabel, esa mujer que se llama a sí misma profetisa, que enseña a mis servidores y los hace descarriar, pues se prostituyen y comen carnes sacrificadas a los ídolos. O sea, estás dejando actuar a tu Jezabel. Es lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2, capítulo 20. Yo sé que estás haciendo cosas buenas, pero también estás dejando que influencias malas actúen en tu vida, influencias malas que te llevan a la lujuria, influencias malas que te llevan a cosas indecentes, influencias malas, como en este caso. Me imagino si Dios nos estuviera hablando en este año 2024, ¿verdad? Después de Cristo, estás dejando actuar, por ejemplo, a las redes sociales. Y estas redes sociales te están influenciando a que actúes de cierta manera de la cual no es agradable a Dios. Estás dejando que las nalgonas que te salen en TikTok, podcast escucha. Lo digo riéndome porque me pongo nervioso, ¿verdad? Cuando hablo así, pero estás dejando que estas cosas
literalmente diseñadas, estos videos literalmente diseñados para agarrar tu atención a través de la seducción, a través de la lujuria, estás dejando que tu Jezabel actúe e influya tus acciones en tu vida. Tengo contra ti que dejas actuar a tu Jezabel. O sea, que dejas que Jezabel actúe de la manera que quiere en tu vida y por consecuencia influya en tu vida de una manera que no le agrada a Dios. Estás dejando que Jezabel tenga su propia agenda en tu vida y no le estás poniendo un alto. No estás diciendo hasta aquí, no estás diciendo vete para allá, no estás diciendo deja de actuar en mi vida. Si hoy yo me pongo a pensar en esta parte de las Sagradas Escrituras, cuando Jesús mismo dice, tengo contra ti que a pesar de que estás haciendo cosas buenas, Julio, estás dejando actuar a Jezabel en tu vida. Tengo contra ti que dejas actuar a tu Jezabel, esa mujer que se llama a sí misma profetisa, que enseña a mis servidores y los hace descarriar, pues se prostituyen y comen carnes sacrificadas a los ídolos. Y fíjate lo que la palabra de Dios dice después en el versículo 21, que es el versículo por el cual titulamos este episodio, Te he dado tiempo. Porque la palabra de Dios dice así: le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere dejar su prostitución. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere dejar su prostitución. Como aquí Jesús diciendo, he sido paciente. Hoy Dios diciendo a esa situación en tu vida y también diciéndote a ti directamente, he sido paciente, te he dado tiempo, pero no quieres arrepentirte. Te he dado tiempo, pero no quieres arrepentirte. Podcast escucha esta semana esta frase, le he dado tiempo, te he dado tiempo, ha estado palpable, presente en mi corazón. Te he dado tiempo, Julio. Te he dado tiempo. Y por alguna u otra razón, en momentos de oración en esta semana, podcast escucha, como que Dios regresaba a esta frase que acabo de leer, cuando Jesús dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere dejar su prostitución. Como que Dios me ha estado diciendo, te he estado dando mucho tiempo para que te arrepientas. Te he estado dando mucho tiempo para que te arrepientas, pero no has querido dejar tu prostitución, o en este caso tu pecado, tu lujuria, tu orgullo. Y podcast escucha esta frase, te he dado tiempo. Ha estado palpable en mi mente y en mi corazón esta semana. Y durante los momentos de oración que he tenido esta semana, podcast escucha, me he puesto a pensar en otras partes en las Sagradas Escrituras donde Jesús dice que te he dado tiempo. Y hay tres partes en las Sagradas Escrituras donde cuando estaba orando acerca de esta frase, te he dado tiempo o le he dado tiempo para que te arrepientas, que llegaron a mi mente. Y una de esas es cuando Dios manda al profeta Jonás. Sabemos que el profeta Jonás al principio no quiere obedecer a Dios, pero ya después cuando sí lo obedece, aunque un poquito sin ganas se podría decir, ¿verdad? Y va a la ciudad de Nínive, él empieza a decir, en 40 días, tienes 40 días, ciudad de Nínive, para arrepentirte de tus pecados, porque si no te arrepientes y cambias tus caminos en 40 días, Dios va a mandar un castigo o Dios va a dejar que pasen cosas malas en tu vida para ver si así entiendes
Y en este pasaje del libro, pues, en la historia de Jonás, ¿verdad? No sé exactamente qué parte de las Sagradas Escrituras está esa historia. Podcast escucha a la gente de la ciudad de Nínive sí se arrepiente, y Dios no deja que pase lo malo que ya iba, o las consecuencias malas que iban a ese pueblo. Dios hace que eso malo, esas consecuencias no pasen. ¿Por qué? Porque al escuchar, tienen 40 días. Al escuchar, como tienen este tiempo, como hoy el tema, ¿verdad? Es, te he dado tiempo. Ellos escuchan esa voz de Dios a través del profeta diciéndote, yo sé que has estado lejos de mí, yo sé que no te has arrepentido, tienes 40 días para arrepentirte, y si no te arrepientes va a haber consecuencias malas por tus acciones, por tus malas acciones. Y hoy siento, podcast escucha, que Dios me está diciendo a mí, y te está diciendo también a ti, no puedes seguir con tus malas acciones, tienes 40 días. Y el número 40 no tiene que ser exactamente como 40, ¿verdad? Como vemos que muchas veces el número 40 en las Sagradas Escrituras es usado como un tiempo de purificación, un tiempo de cambio, un tiempo de arrepentimiento. Pero hoy Dios sí nos está diciendo a ti y a mí, podcast escucha, tienes cierto tiempo. Tienes cierto tiempo para arrepentirte. Tienes cierto tiempo, Julio, para dejar esa adicción que tienes. Porque si no, van a haber consecuencias de esa adicción, porque vas a empezar a cosechar lo que has estado sembrando. Y Dios te dice también a ti, podcast escucha, hey, tú que estás engañando a tu esposa, tienes 40 días. Tienes cierto tiempo para dejar de hacerlo, para parar de hacerlo. Porque si no, van a haber consecuencias. Tu matrimonio va a sufrir las consecuencias. Hey, tú que estás haciendo tantas drogas, ya llegó. Tienes hasta cierto día, hasta cierto tiempo. Cambia. Y la razón también por la cual esta frase, tienes 40 días, podcast escucha, llegó tanto a mi mente fue porque en este momento estoy participando, o tratando de participar, queriendo participar, deseando participar en algo que de repente se llama la Cuaresma de San Miguel, ¿verdad? Que San Francisco de Asís antes hacía, que empieza el día de la Asunción de la Virgen María y termina en la fiesta de los arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, ¿verdad? Y entonces en este momento, ese número 40, es un momento un momento importante en mi oración últimamente, ¿verdad? Un momento de cambio, un momento de una mayor conversión, un momento de dejar lo malo y acercarme a Dios, ¿verdad? Más de lo que he hecho en mi vida últimamente. Otra parte de las Sagradas Escrituras, cuando estaba orando con esta frase de te he dado tiempo, otra frase que llegó, otra parte de las Sagradas Escrituras que llegó a mi mente, podcast escucha, es una parábola que Jesús dice en Lucas 13, versículos 6 al 9, 13, 6 al 9, ¿verdad? Podcast escucha, y es cuando Jesús habla a sus discípulos acerca de una higuera. Y voy a leer bien rapidito aquí esta parábola de la higuera, podcast escucha, donde Jesús básicamente dice esto. Entonces, Jesús les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que dijo el viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Una pausa aquí, podcast escucha, como diciendo, le he dado tiempo a esta higuera de que dé fruto bueno en mi viña. Le he dado tiempo, ya van 3 años y no he encontrado fruto en ella. Y fíjate lo que la palabra de Dios sigue todavía en el versículo 7 de Lucas capítulo 13. Dice, córtala. ¿Para qué ha de ocupar el terreno? Está gastando
terreno, puede haber otra planta ahí. ¿Para qué? Nomás está ocupando un lugar. No ha dado fruto. En 3 años no ha cambiado. En 3 años no ha dado algo bueno en mi viña. Y quizás Dios nos está diciendo, más bien, podcast escucha, ojalá y Dios no esté hablando de nosotros cuando está compartiendo esta parábola con sus discípulos. 3 años y no has hecho nada bueno. 3 años y no has cambiado. Has tenido la oportunidad 3 años y no hay fruto bueno en tu matrimonio, en tu vida, en tu familia. 3 años. No hay fruto bueno en tu corazón. Fíjate lo que la palabra de Dios dice. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno, verdad? Y luego dice el versículo 8, dice, Señor, le respondió el viñador, ¿verdad? Señor, contestó el viñador, déjela todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar o escarbar a su alrededor y echarle abono. Tal vez así más adelante dé fruto. De lo contrario, córtela. El viñador básicamente como diciéndole al dueño de la viña, dele 1 año más, por favor, dele 1 año más. Yo sé que le ha dado tiempo. Yo sé que todavía no ha habido fruto bueno en su vida, pero dele 1 año más, por favor. Y en este día, en esta semana, como que siento en mi corazón esa frase, dele 1 año más. Dame 1 año más, Señor. Voy a cambiar, voy a arrepentirme, voy a transformarme, voy a abonar esta planta en mi vida. Voy a tratar de ser mejor. Dame 1 año más, Señor. Dame 1 año más. Porque hoy Dios está diciendo, te he dado ya bien mucho tiempo, ya llevas 3 años y todavía no cambias. Pero esta parte, esta parábola que Jesús dice, es como Jesús diciendo, ¿sabes qué? Te quiero dar 1 año más. Te puedo dar 1 año más. Yo sé que ya te he dado mucho tiempo y que todavía no has cambiado. Yo sé que te he dado mucho tiempo y todavía sigues en el alcohol. Yo sé que te he dado mucho tiempo y todavía sigues en las pandillas. Yo sé que te he dado mucho tiempo y todavía testarudo no has querido cambiar. Te voy a dar 1 año más. Como la misericordia de Dios. Veo la misericordia de Dios actuar en mi vida y en la vida de la gente que está escuchando este podcast, este episodio. Te he dado tiempo de que dejes eso malo. Te he dado tiempo. Hay otra parte, podcast escucha, que también cuando estaba meditando esta semana acerca de esta frase, te he dado tiempo, que vino a mi mente mientras que estaba orando en la iglesia y también cuando iba manejando. Y es una parte en las Sagradas Escrituras. Esa viene de el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 37, que lo tengo aquí enfrente de mí. Y es cuando Jesús básicamente va hacia Jerusalén. Y mirando hacia Jerusalén, la palabra de Dios dice en Mateo 23, 37, que Jesús básicamente grita esto, dice, mirando hacia Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero tú no quisiste? Como aquí Dios hablando a Jerusalén, pero hoy también hablando a mi corazón, podcast escucha, y hablando a tu corazón. ¿Cuántas veces he querido acercarte a mí, protegerte como una gallina protege a sus pollitos bajo sus alas? ¿Cuántas veces yo he tratado? ¿Cuántas veces te he dado oportunidades? ¿Cuántas veces he querido? ¿Cuánto tiempo te he dado? Pero tú no has querido. Tú no has querido. En otras palabras, podcast escucha, si tu relación con Dios no es la mejor relación en este momento, no es la culpa de Dios, es nuestra culpa, porque Él
¿Cuántas veces ha tratado de acercarnos a Él? Ya sea a través de un sermón, ya sea a través de las redes sociales que estás viendo este video, ya sea a través de mensajes en la radio o en el podcast. Podcast escucha cuántas veces a través de las escrituras, a través del rosario, a través de qué sé yo. Dios ha querido acercarnos a Él y nosotros no hemos querido. ¿Cuántas veces has tenido un amigo que te dice, regresa a misa, cabrón? Perdón, me enojé. Qué bueno. Si un amigo te dice, regresa a misa, cabrón. Es un buen amigo, aunque sea esa mala palabra, pero... Perdón, podcast, escucha. Me emocioné mucho. ¿Cuántas veces has tenido ese amigo que te dice, vete a confesar, güey? Podcast, escucha, hoy Dios te dice a través de este episodio, te he dado tiempo. Ya está bien, ya regresa. Te he dado tiempo de que dejes de tomar. Ya regresa. Te he dado tiempo de que dejes de drogarte. Ya regresa. Te he dado tiempo de que dejes de engañar a tu esposa. Ya regresa. O de engañar a tu esposo. Si hay alguien aquí escuchando, ¿verdad? También las mujeres que están escuchando este episodio, podcast, escucha. Te he dado tiempo de cambiar. Porque fíjate lo que dice la palabra de Dios. Después de decir que le ha dado tiempo, le he dado tiempo para que se arrepienta, dice el versículo 21. Y luego fíjate lo que dice en el versículo 22, podcast escucha, dice. Bueno, empezamos desde el 21 para entenderla mejor, ¿verdad? Agarrar mejor el contexto. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere dejar su prostitución. Como diciendo, no quiere dejar sus malas acciones, no quiere dejar sus malos hábitos, no quiere dejar sus adicciones, no quiere. Y luego fíjate lo que dice Jesús a través de su discípulo que está escribiendo este libro del Apocalipsis en el versículo 22. Por eso, o sea, primero dice, le he dado tiempo, pero no ha querido arrepentirse de su prostitución, dejar su prostitución. Por eso ahora la voy a arrojar a un lecho de dolor y también enviaré una prueba terrible a los que cometen adulterio con ella, a no ser que se arrepientan de sus maldades. Podcast escucha, hoy el mensaje de Dios es claro. Te he dado tiempo de que te arrepientas. Y si no te arrepientes, esto es lo que viene. Si no te arrepientes de esas malas acciones que has estado tomando, si no te arrepientes de tomar tanto y siempre estar súper borracho, si no te arrepientes de estar drogado todos los días, si no te arrepientes de estar viendo videos pornográficos todos los días y de estarte masturbando, si no te arrepientes de estar... qué sé yo, robando, si no te arrepientes, podcast escucha, de estar engañando a tu pareja, si no te arrepientes de tus malas acciones, básicamente lo que Dios dice hoy, entonces pues va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. Dice aquí, un lecho de dolor y una prueba terrible. Un lecho de dolor y una prueba terrible, como hoy Dios diciendo, este mensaje que estás escuchando hoy, tú, Julio, y tú, otra persona que estás escuchando, si no te arrepientes de todo esto, lo que viene, el fruto que viene de estas malas acciones es, pues, un fruto malo, unas consecuencias terribles, un lecho de dolor, una enfermedad, una familia quebrantada, un accidente, una depresión. O sea, el mensaje hoy de Dios es así, podcast escucha, sí suena como regaño, pero es más bien como una advertencia. El camino por el que vas en este momento de tu vida con esas malas acciones que tú bien sabes en tu conciencia que son malas acciones, que te has alejado de Dios, que has dejado de estar siguiendo esas promesas que hiciste en tu matrimonio. Si tú no te arrepientes de esas cosas malas que has estado haciendo, hoy Jesús te dice,
te he dado tiempo. Y si no te arrepientes, vienen cosas malas. Viene un lecho de dolor, viene una prueba terrible, viene las consecuencias, los frutos de tus malas acciones. Hoy, podcast escucha, el mensaje de Dios es esto. Te he dado tiempo. Y si no has cambiado por el tiempo, van a haber consecuencias. Van a haber consecuencias. Pero lo bonito de todo esto es que a pesar de esta advertencia tan grande, dice Jesús, a no ser de que te arrepientas. Como diciéndonos, como diciéndote a ti, como diciéndome a mí, van a haber consecuencias malas, pero todavía hay tiempo de corregir y de que no hayan esas consecuencias malas. Sino, que diga, si te arrepientes, pueda que esas consecuencias malas sean mitigadas, no sean tan graves. Dice, viene un lecho de muerte, viene una prueba terrible, a no ser de que te arrepientas. Podcast escucha, arrepiéntete. Arrepiéntete, corazón mío. Julio, arrepiéntete de tus malas acciones. Cambia tus caminos. Cambia tus caminos. Todavía hay tiempo. Hoy Dios te dice a ti, me dice a mí, todavía hay tiempo. Te he dado tiempo y como que nos dice hoy Dios, todavía te estoy dando tiempo. Pero si no aprovechas este tiempo que queda, van a venir consecuencias malas porque tú no te quieres arrepentir. Entonces hoy, en mis oraciones, podcast escucha, porque esa frase que dice, no se ha querido arrepentir. No solamente dice la palabra de Dios, a lo menos en esta traducción, dice, no se ha arrepentido, ¿verdad? Pero es curioso que, a lo menos en esta traducción dice, no se ha querido arrepentir. Como diciendo, no solamente no se ha arrepentido, no se ha querido arrepentir. Y hoy Dios te dice, no solamente no te has arrepentido, pero lo peor, ni siquiera has querido arrepentirte. O sea, no lo has hecho, pero ni siquiera tienes en la mente hacerlo. Ni siquiera tienes el deseo en tu corazón de hacerlo. Y eso es aún peor, podcast escucha. Y hoy Dios me dice a mí, Julio, últimamente no te has arrepentido, pero peor, no has querido arrepentirte. Entonces, esta semana, podcast escucha, es mi oración para ti y para mí, que si no te has arrepentido, y peor, si ni siquiera has querido o pensado en arrepentirte, hoy mi oración para ti y para mí en este episodio es que Dios nos dé la gracia de querer arrepentirnos, de querer dejar el pecado, de querer acercarnos a Él, de querer cambiar, de querer. Es mi oración de que en tu corazón nazca este deseo, podcast escucha, de decir hasta aquí, quiero cambiar. Quizás todavía no he cambiado, pero quiero cambiar. Quizás todavía no me he arrepentido, pero quiero arrepentirme, porque el reclamo de Dios hoy es ni siquiera ha querido arrepentirse. Es mi deseo que tú que estás escuchando este episodio, especialmente si estás en malos caminos, podcast escucha, y no te has querido arrepentir, es mi deseo a través de este episodio que quieras arrepentirte. Y es mi deseo también que te arrepientas, que a través de ese deseo de querer arrepentirte, que Dios te lo dé, que Dios nos dé a ti y a mí ese deseo de querer arrepentirnos, que también nos dé la gracia de arrepentirnos. Podcast escucha. Pues sí, voy a leer ya aquí hasta que a ver, dice, dice, a no ser de que se arrepienten de sus maldades, a sus hijos los heriré de muerte,
Así entenderán todas las iglesias que yo soy el que escudriña el corazón y la mente, dando a cada uno según sus obras. De lo que hablábamos, ¿verdad? A cada uno según sus obras. Cosechas lo que sembraste, ¿verdad? Ahora escúchenme los demás de Tiatira, que no comparten esa doctrina. No los heriré a ustedes, que no han conocido sus misterios, como ellos dicen que son los misterios de Satanás, pero mantengan lo que tienen hasta que yo venga. Al que venza y se mantenga en mis caminos hasta el fin, le daré poder sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y las quebrará como vasos de barro. Será como yo, que recibí de mi Padre este poder, y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Podcast escucha. Hay que arrepentirnos. Dios nos ha dado tiempo y todavía estamos en ese tiempo que Dios nos está dando. Pero si no nos arrepentimos, entonces Dios hoy te dice, si no te arrepientes, ya, porque te he dado un tiempo, te he dado mucho tiempo. Si no te arrepientes ya, entonces van a venir consecuencias malas a tu vida. En el nombre de Jesucristo, arrepiéntete. Arrepiéntete, Julio. Arrepiéntete tú que estás escuchando este episodio y regresa a Dios. Vete a confesar, güey. Regresa a misa. Que Dios te bendiga muchísimo, podcast escucha. Pues ahí nos vemos. Pero antes de irme, pues tú bien sabes, podcast escucha, que últimamente he estado hablando de un nuevo tema, una canción que Half Holy, Half Hood y yo escribimos, que se llama Que Yo Disminuya. Podcast escucha. Esta canción sale esta semana, agosto 23. Podcast escucha es cuando sale este tema. Es una canción a que yo quiero que la utilices en tu momento de oración, diciéndole a Dios que tú seas grande en mi vida, que yo disminuya, que cualquier cosa que me esté apartando de ti, Señor, entra y cambia mi vida. Cambia mi vida. Quiero vivir una vida donde tú eres grande, Señor, y donde yo soy pequeño. Una vida donde toda la gloria es para ti. Como decía Juan el Bautista, ¿verdad? Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Te dejo aquí con un verso, podcast escucha, de este tema que sale, como ya te dije, agosto 23, y que sea de bendición para tu vida. Agosto 23 del 2024, cuando va a salir este tema, podcast escucha, en todas tus plataformas. Pues sí, pues que Dios te bendiga. Ahí nos vemos, ¿sale? Ok, bye bye. Contigo lo puedo todo, pero sin ti yo nada puedo. Todas mis ganas y todas mis fuerzas a ti te las debo. En ti yo espero, con un corazón sincero. Que tú seas glorificado en mi vida es lo que más deseo. Sobre mi corazón, Señor.